El sol de la Ciudad de México caía como una sentencia sobre los laberintos de Tepito. No era un calor que acariciara, sino uno que se pegaba a la piel con la tenacidad del sudor y el polvo. Un socio silencioso en el trajín diario de millones. En el corazón de ese monstruo de concreto y lona, donde la cumbia rebajada escapaba de bocinas reventadas y el olor a garnacha frita en aceite viejo se mezclaba con el plástico de los tenis de imitación, reinaba Ximena Vargas. A sus 42 años, Ximena era una pieza más del paisaje, una figura tan integrada al caos del tianguis que se había vuelto, para muchos, invisible. Su puesto, un santuario de ropa de paca y clones casi perfectos de marcas de lujo, era su trinchera y su atalaya. Desde ahí, observaba el mundo con la agudeza de un felino, una leona del asfalto, forjada en la resiliencia y la maña que solo el barrio bravo puede enseñar. Su vida era una danza agotadora, un ritual que comenzaba antes del alba y terminaba mucho después de que las luces de la ciudad reemplazaran al sol. Madrugadas frías descargando bultos pesados de ropa, mañanas de regateo con proveedores que olían a café rancio y cigarro, y tardes enteras de pie, atendiendo a la clientela con una sonrisa paciente y una calculadora mental que nunca fallaba. Era viuda, un título que llevaba con la misma dignidad silenciosa con la que sobrellevaba sus deudas. En Tepito, la palabra valía más que cualquier contrato firmado, y la de Ximena era sólida como el concreto de las vecindades que la vieron crecer. Era respetada por su honestidad, por esa capacidad de mirar a los ojos y decir la neta, pero crasamente subestimada en su inteligencia. La veían como una simple vendedora, una mujer común, sin sospechar la complejidad de la maquinaria que trabajaba tras sus ojos cansados. Pero bajo esa fachada de normalidad, Ximena libraba una guerra silenciosa y desesperada. Cada peso que contaba, cada billete que alisaba y guardaba en su cangurera gastada, era una munición insuficiente para la batalla de su vida. Su única hija, Sofía, de 15 años, se apagaba lentamente en la cama de un hospital público. Una rara enfermedad cardíaca degenerativa, un nombre clínico y pomposo para describir cómo el corazón de su niña se rendía, latido a latido. Los médicos, con esa compasión ensayada de quienes entregan sentencias de muerte a diario, le habían dado meses, la única esperanza, una luz tan lejana que parecía una estrella muerta, era un trasplante experimental en una clínica de Houston, Texas. El costo, una cifra que sonaba a insulto, a fantasía, varios millones de dólares. Una montaña de dinero tan alta que ni en 1000 vidas de vender ropa podría escalarla. Así, cada día se convertía en una cuenta regresiva. El sonido de las máquinas que monitoreaban a Sofía era el tic-tac de un reloj macabro que solo ella podía escuchar. Las paredes blancas y estériles del hospital, el olor a antiséptico que se le impregnaba en la ropa, eran un universo paralelo al caos vibrante de su puesto en el tianguis. Allá en Tepito, todo era vida, ruido, lucha. Aquí, todo era silencio, espera y la presencia palpable de la muerte acechando a su cría. Cuando volvía al barrio, el bullicio de la gente, los gritos de los vendedores, la música a todo volumen, todo se sentía como un eco lejano. Veía a las madres regañando a sus hijos, a las parejas discutiendo, a los niños corriendo con una energía que a Sofía le había sido robada, y un nudo de impotencia y rabia se le formaba en la garganta, tan denso como el smog de la capital. Ximena se había convertido en una experta en disimular. Podía sonreírle a una clienta que le pedía un descuento de 10 pesos, mientras su mente calculaba cuántos miles de dólares costaba una sola noche en la unidad de cuidados intensivos de Houston. Podía discutir con un inspector corrupto por el derecho de piso, mientras la imagen del rostro pálido de Sofía, con los labios azulados por la falta de oxígeno, se proyectaba en su mente como una película de terror. El mundo seguía girando. La gente se quejaba del calor, del tráfico, del partido de fútbol del domingo. Para Ximena, esas eran banalidades de un mundo al que ya no sentía pertenecer. Su realidad se había encogido al tamaño de la cama de un hospital y se había expandido a la dimensión inalcanzable de una fortuna. Era una leona, sí,
pero una leona con la pata atrapada en una trampa de acero. Fue en uno de esos martes grises, cuando el cielo plomizo prometía una tormenta que no acababa de llegar, que el universo o el diablo decidió mover sus piezas. Jimena estaba en la parte trasera de su puesto, organizando una nueva paca de jeans que le acababa de llegar. La bodega contigua a su local, una fachada de importaciones textiles, pertenecía a gente con la que nadie se metía. Eran los dueños de la calma y el miedo en esa zona del barrio, el cártel de la sombra. Todo el mundo sabía que los bultos que entraban y salían de ahí no siempre contenían tela. Eran una presencia constante pero discreta, como una araña en la esquina del techo. No molestaban a los comerciantes siempre y cuando nadie hiciera preguntas. Y en Tepito, la primera regla de supervivencia es saber cuándo quedarse ciego, sordo y mudo. Jimena, como todos, respetaba esa regla, pero ese día, las voces que llegaron desde el otro lado de la delgada pared de tabla roca la hicieron congelarse. Eran dos hombres, y el pánico en sus susurros era tan denso que parecía tener peso. Hablaban rápido, atropelladamente, sobre un error logístico. Un cabrón, un tal Fantasma, había traicionado al patrón y lo habían dormido esa misma madrugada. El problema era que el Fantasma era el único que sabía la ruta para mover un cargamento que acababa de llegar. Un cargamento que no debía estar ahí, en esa bodega. Un cargamento de $5 millones en efectivo, varado, temporalmente huérfano y sin supervisión directa. Las voces hablaban de que tenían menos de 24 horas para sacarlo de ahí antes de que el Hierro, el jefe, se enterara del cagadero. El corazón de Jimena comenzó a latir con una fuerza desbocada, un tambor salvaje que ahogaba el sonido de la cumbia lejana. $5 millones. La cifra rebotó en su cráneo como una bala de plomo. No era una fantasía, no era un número en un papel. Estaba ahí, a menos de 3 metros de donde ella estaba parada, separado solo por una pared de yeso y una cortina de miedo. El dinero para salvar a Sofía. El dinero que compraría los latidos que a su hija le faltaban. El universo no le estaba ofreciendo una oportunidad. Le estaba poniendo una pistola en la cabeza y le preguntaba qué estaba dispuesta a hacer. El sudor que le corría por la espalda ya no era por el calor de la tarde, sino por el frío helado del terror y la tentación. Las voces se alejaron, dejando tras de sí un silencio cargado de posibilidades mortales. Durante horas, Jimena no se movió. Se quedó quieta, con un par de jeans en las manos, sintiendo el peso de esa información aplastándola. Su mente, normalmente un torbellino de cálculos de venta y pagos a proveedores, se convirtió en un campo de batalla. De un lado, 42 años de ser una mujer derecha, una trabajadora honesta que se había ganado el respeto a pulso, que creía en el trabajo duro y en la decencia. De otro, la imagen insoportable de Sofía conectada a un respirador, sus ojos grandes y tristes, preguntándole en silencio si la iba a dejar morir. La moralidad, los principios, todo aquello que su madre le había inculcado, se desmoronaba ante la urgencia primal de una madre por salvar a su cría. ¿Qué valía su honestidad si el precio era la tumba de su hija? El miedo era una bestia viva dentro de ella, arañándole las entrañas. Sabía quiénes eran los dueños de ese dinero. La sombra no era un grupo de matones de esquina. Eran una organización quirúrgica, despiadada. Robarles no era un simple acto de delincuencia, era firmar una sentencia de muerte, una que sería ejecutada de la forma más lenta y dolorosa posible. Pero luego, la cara de su hija volvía, suplicante, y el miedo a perderla, un miedo más profundo y antiguo que cualquier otro, comenzaba a devorar al miedo al cártel. La tarde se desvaneció y la noche cayó sobre Tepito, envolviendo los pasillos del tianguis en una oscuridad salpicada por las luces amarillentas de los puestos que aún quedaban abiertos. La mayoría de los vendedores ya se habían ido y el lugar adquiría una atmósfera fantasmal. La decisión no llegó como un relámpago de claridad, sino como una rendición, una aceptación helada de que ya no había otro camino. Si había una posibilidad, una en 1.000.000, de que ese dinero pudiera comprarle más tiempo a Sofía, tenía que tomarla. El riesgo era absoluto,
Pero la alternativa era una certeza insoportable. Se levantó y sus movimientos ya no eran los de una vendedora cansada, sino los de un soldado preparándose para una misión suicida. Conocía ese laberinto como la palma de su mano. Cada pasillo, cada techo de lámina, cada puerta trasera, cada rincón olvidado donde un cuerpo podía esconderse. Su conocimiento íntimo del barrio, antes una herramienta para su negocio, ahora se convertía en su única arma. Con el corazón martillándole en la garganta se movió. No hubo violencia ni herramientas sofisticadas, solo sigilo, nervios de acero y la astucia de quien ha nacido y crecido en un entorno donde solo los más listos sobreviven. Se deslizó por un pasaje estrecho que usaba para sacar la basura, escaló una reja que daba a un patio trasero y desde ahí subió al techo de lámina. Se movió en la oscuridad, una sombra más entre las sombras, hasta encontrar la ventana mal cerrada del baño de la bodega, el mismo baño del que siempre se quejaba porque apestaba a caño. Entró. El olor a dinero viejo y a humedad llenaba el aire. Vio las maletas, negras, anónimas, apiladas contra una pared. No pensó. Actuó. Tomó dos, las más grandes que pudo cargar, y con el mismo sigilo con el que entró, desapareció de nuevo en la noche, tragada por la inmensidad de Tepito, dejando atrás a Jimena Vargas, la vendedora, y convirtiéndose en algo completamente nuevo, una fugitiva. La noche de Tepito, su noche, la envolvió como una cómplice. Arrastrando las maletas, cuyo peso se sentía a la vez como ancla y como alas, Jimena no corrió sin rumbo. El pánico era un grito helado en su interior, pero su mente, forjada en el cálculo y la supervivencia, operaba con una frialdad sorprendente. Huir de la Ciudad de México en ese momento, con el olor a robo fresco en el aire, sería un suicidio. Los aeropuertos, las centrales de autobuses, las carreteras principales, todo sería vigilado en cuestión de horas. No, su única oportunidad era desaparecer dentro del propio monstruo, convertirse en una aguja en el pajar más grande y caótico del país. Su primer instinto no fue de escape, sino de camuflaje. Tenía que deshacerse del dinero, o al menos fraccionarlo, esparcirlo como semillas de una planta venenosa que, con suerte, le daría el fruto de la vida de su hija. Su primer destino fue la azotea de una vieja vecindad en la calle de Tenochtitlán, un edificio que parecía sostenido más por la costumbre que por sus cimientos. Allí, olvidado por todos, había un tinaco de asbesto, oxidado y lleno de agua de lluvia estancada y basura. Con un esfuerzo que le desgarró los músculos de la espalda, abrió la tapa chirriante y sumergió la primera maleta, envuelta en 3 bolsas de basura gruesas para proteger su contenido. El chapoteo del agua sucia pareció un estruendo en el silencio de la madrugada. Miró a su alrededor, esperando ver luces encenderse, pero la ciudad dormía, ajena a su pacto con el diablo. Ese dinero, cubierto de podredumbre, era su primera póliza de seguro, un tesoro escondido a simple vista, protegido por la desidia y el olvido. La segunda maleta requería un tipo diferente de santuario, uno basado en la lealtad. Se movió con la agilidad de una rata de ciudad por callejones que ni la policía se atrevía a patrullar, hasta llegar al puesto de carnitas de El Chuy, un hombre corpulento y de pocas palabras que le debía una a su difunto esposo. Sin dar explicaciones que el Chuy sabiamente no pidió, le entregó la maleta. Él simplemente asintió, la tomó y la deslizó bajo un doble fondo de su mostrador de acero inoxidable, un compartimento secreto diseñado originalmente para esconder el alcohol de los inspectores. La grasa, de cerdo y el olor a cilantro y cebolla eran ahora los guardianes de $2 millones. Una confianza ciega, un código no escrito del barrio, sellaba el pacto. Jimena se fue de ahí con un simple «Luego te busco, Chuy», que significaba todo. Mientras Jimena se deshacía de su carga maldita, a pocos metros de distancia, el infierno se desataba. Los 2 sicarios que había escuchado horas antes regresaron a la bodega de textiles. Entraron con la confianza de quienes se saben dueños del lugar, pero esa confianza se hizo añicos en un instante. El espacio donde habían estado las maletas estaba vacío. Se miraron el uno al otro y el color desapareció de sus rostros.
No hizo falta decir nada. El mismo terror helado que recorrió a Jimena ahora los paralizaba a ellos. El fracaso en su mundo no se castigaba con un despido, se pagaba con una agonía lenta y una desaparición silenciosa. El más joven de los dos comenzó a temblar, mientras el mayor, con una mano que le tiritaba, sacaba un teléfono encriptado. Tenía que hacer la llamada más peligrosa de su vida. La noticia viajó a través de las ondas de radio seguras hasta un penthouse en Santa Fe, un mundo de cristal y acero a años luz del lodo de Tepito. Allí, un hombre conocido solo como El Hierro recibió la llamada. No gritó, no amenazó. Su reacción fue mucho peor, un silencio gélido que se extendió por la línea, un vacío que prometía un dolor inenarrable. El Hierro era un estratega, un hombre metódico y paranoico que había ascendido en el cártel de Sinaloa gracias a su mente para los negocios y su absoluta falta de piedad. Para él, los $5 millones eran una molestia, una cifra anotada en un libro de contabilidad, pero que el robo ocurriera en su territorio, bajo su guardia, y por alguien insignificante, era una afrenta personal, una grieta en la armadura de poder y terror que había construido con tanto esmero. La orden que dio fue simple y escalofriante. Encuéntrenlo y tráiganme a todos los que respiraron cerca de esa bodega. La maquinaria de la sombra se activó con una velocidad y eficiencia aterradoras. No eran matones comunes, eran una legión de exmilitares, ingenieros en sistemas y una vasta red de halcones esparcidos por cada esquina de la ciudad. Antes de que el sol de la mañana tocara las calles, los dos guardias de la bodega, dos pobres diablos contratados por una miseria para aparentar normalidad, habían sido levantados. Fueron llevados a una casa de seguridad en Ecatepec, un lugar anónimo donde los gritos se perdían en el ruido industrial del extrarradio. La tortura no fue un acto de furia, sino un procedimiento, metódico, quirúrgico, diseñado para extraer información. Los hombres, que no sabían nada, lo confesaron todo, y lo que no, también, solo para que el dolor parara. Fue inútil. Al amanecer, sus cuerpos desmembrados servían como un mensaje para los demás. A través del análisis de los registros de un teléfono quemado encontrado en la bodega y aplicando presión sobre los soplones del tianguis, la información comenzó a fluir. En menos de 12 horas, El Hierro y su círculo cercano sabían 3 cosas fundamentales. Primero, el responsable del traslado original, el fantasma, había sido efectivamente neutralizado, pero la información sobre el dinero varado se había filtrado. Segundo, no había habido entrada forzada, lo que significaba que el ladrón era alguien de dentro, o alguien que conocía el lugar íntimamente. Tercero, el robo había sido un acto de sigilo, no de fuerza. Esto descartaba a las bandas rivales que habrían entrado a sangre y fuego. El perfil que emergía era el de un fantasma, un ladrón solitario y astuto que conocía el terreno. Fue entonces cuando recurrieron a la tecnología. Hackearon las cámaras de seguridad de la ciudad, los C5, enfocándose en el perímetro de la bodega durante las últimas 24 horas. El metraje era un mar de gente, un flujo constante de actividad, pero un algoritmo de reconocimiento facial, trabajando en conjunto con la base de datos de informantes del cártel, comenzó a buscar anomalías. Buscaron a cualquiera que estuviera cerca del lugar a horas inusuales, a cualquiera cuyo patrón de movimiento se desviara de la norma. Y ahí, en la esquina de una toma granulada de las 3 de la mañana, una figura solitaria se movía cerca de la entrada de servicio. La imagen era de pésima calidad, pero al cruzarla con los registros de los comerciantes del área, un nombre surgió de la nada. Jimena Vargas, la vendedora de ropa. La incredulidad inicial en el centro de mando del cártel fue casi cómica. ¿Una pinche vendedora? ¿Una doña de paca se había atrevido a robarle a El Hierro? Parecía un chiste, pero mientras más analizaban su perfil, más sentido cobraba. Era invisible, parte del mobiliario. Conocía cada rincón, cada atajo. Tenía acceso visual a la bodega. Y lo más importante, al investigar su vida personal, encontraron la motivación. Su hija Sofía, en el Hospital General, con una enfermedad terminal cuyo único tratamiento
costaba una fortuna. De repente, la imagen borrosa de una mujer común se transformó en el retrato de una loba desesperada. La cacería tenía ahora un nombre y un rostro. La foto de Jimena, una imagen sonriente sacada de una red social vieja, fue distribuida a cada sicario, a cada halcón, a cada policía corrupto en la nómina del cártel. La ciudad, para ella, acababa de convertirse en una jaula. Jimena, ajena a la velocidad con la que el lazo se cerraba alrededor de su cuello, se movía por instinto. Sabía que no podía quedarse quieta. Después de esconder el dinero, su siguiente paso fue borrar a la Jimena que todos conocían. En un baño público, se deshizo de su ropa de trabajo y se puso unos pants viejos y una sudadera con capucha que había tomado de una paca. Se cortó el cabello ella misma, con unas tijeras de papelería, dejándolo disparejo y tosco. Se miró en el espejo roto y apenas se reconoció. La mujer que le devolvía la mirada tenía los ojos inyectados en sangre por el insomnio y el miedo, pero también había una dureza nueva en ellos, una determinación de acero. Ya no era una víctima del destino, era una jugadora en la partida más peligrosa de todas. Su plan inicial era simple: mantenerse oculta dentro de la misma ciudad por unos días, dejar que la tormenta inicial pasara y luego, con una identidad falsa que planeaba comprar, moverse hacia la frontera. Era un plan nacido de la desesperación, pero era el único que tenía. Se refugió en casas de conocidos lejanos, gente a la que había ayudado en el pasado y que ahora le devolvía el favor con un plato de frijoles y un par de horas de sueño intranquilo en un sofá. Nunca se quedaba más de mediodía en un mismo lugar. Se movía en pecero, en metro, caminando, siempre con la cabeza gacha, evitando el contacto visual, intentando ser una más entre los millones de rostros anónimos que pueblan la metrópoli. Cada sirena de policía, cada mirada que se detenía en ella un segundo, además, le provocaba un vuelco en el estómago, pero pronto empezó a notar que algo andaba mal. Una sensación de ser observada, una paranoia que le erizaba la piel. En el mercado de la Merced, vio a un hombre con un auricular discreto que parecía seguirla con la mirada. En el metro, un par de jóvenes con aspecto de halcones se subieron al mismo vagón que ella en 4 estaciones consecutivas. No eran policías, tenían esa mirada vacía y depredadora de los que trabajan para el narco. Fue entonces que lo entendió. No estaba siendo buscada, estaba siendo cazada, y sus cazadores no eran la policía inepta y corrupta que conocía. Eran más rápidos, más organizados, más inteligentes de lo que jamás había imaginado. El hierro no había mandado a sus perros rabiosos, había soltado a sus lobos. La ciudad ya no era un escondite, era una trampa mortal que se cerraba a cada segundo. La ciudad se había transformado en un tablero de ajedrez donde ella era el rey solitario, y cada peatón, cada vendedor, ambulante, cada motociclista, era un peón enemigo en potencia. En un puesto de periódicos cerca del Zócalo, mientras fingía leer los titulares sobre la última depreciación del peso, vio su propio rostro. Un hombre a su lado, vestido con una gorra de béisbol y una mariconera cruzada al pecho, miraba la pantalla de su celular, y ahí estaba ella, en esa foto vieja, sonriente e ingenua. El hombre levantó la vista y sus ojos se encontraron por una fracción de segundo. No hubo reconocimiento, pero fue suficiente. Jimena dio media vuelta y se sumergió en la multitud, el corazón desbocado, sintiendo la mirada del halcón clavada en su espalda como un aguijón. Tuvo que meterse en medio de una procesión religiosa, usando el mar de fieles como escudo humano para poder escabullirse por una calle lateral. Los refugios se agotaban, las caras de sus conocidos, al principio comprensivas, ahora se llenaban de un miedo mal disimulado. No podía culparlos. La sombra de sus perseguidores era larga y fría, y nadie quería quedar atrapado en ella. El dinero que había apartado para sus gastos inmediatos se le iba de las manos en sobornos silenciosos y en comida cara comprada en tiendas de conveniencia para evitar los mercados. El agotamiento se estaba convirtiendo en un enemigo tan peligroso como el propio cártel. Las noches en vela, acurrucada en el suelo de bodegas ajenas o en cuartos de azotea, estaban minando su capacidad para pensar con claridad. La paranoia,
era su compañera constante, un susurro venenoso que le decía que cada puerta que se abría, cada coche que reducía la velocidad, era el fin. Sabía que no podía seguir así. Jugar a la defensiva solo retrasaba lo inevitable. Necesitaba un aliado. Necesitaba un plan de ataque. Fue entonces cuando el recuerdo de don Armando surgió en su mente como un faro en la niebla. Don Armando, un viejo transportista de la central de abasto, el mejor amigo de su padre, un hombre de otra época, forjado en la carretera y en códigos de honor que ya no existían, le debía la vida a su familia. El padre de Jimena lo había sacado de un lío legal que le habría costado décadas en la cárcel. Encontrar a Armando era un riesgo en sí mismo. La central de abasto era un universo aparte, un monstruo de concreto y actividad frenética que operaba las 24 horas del día. Un lugar perfecto para esconderse, pero también un nido de informantes. Poniéndose su última ropa limpia y ocultando su rostro bajo una gorra y unos lentes de sol baratos, se dirigió al único lugar que le quedaba. Lo encontró en la zona de carga y descarga de legumbres, supervisando a un grupo de hombres que paleaban toneladas de cebollas de un tráiler a un camión más pequeño. Don Armando era un hombre recio, de piel curtida por el sol y manos como herramientas. Cuando vio a Jimena, su rostro se transformó, pasando de la sorpresa al entendimiento y luego a una profunda preocupación. La llevó a la pequeña oficina que tenía detrás de su bodega, un cuarto que olía a diésel, café y tabaco. Jimena no le contó toda la verdad. No mencionó los 5 millones de dólares, pero le dijo lo suficiente, que se había metido con la gente equivocada, que la estaban cazando y que necesitaba salir del Valle de México sin ser detectada. La mirada de Armando se endureció. Sabía exactamente de qué gente hablaba. El viejo transportista caminó de un lado a otro en la pequeña oficina, su mente trabajando a toda velocidad. Ayudarla no era solo un riesgo, era un suicidio casi seguro. La Tata, gente de El Hierro, no dejaba cabos sueltos, pero luego miró el rostro de Jimena, los mismos ojos desesperados de su padre cuando le pidió ayuda tantos años atrás. La deuda era de honor, y esas deudas no prescriben. «Esta gente no juega, mija», le dijo con una voz grave. «No tienen reglas, si te encuentran no habrá un juicio». Jimena simplemente asintió. Las lágrimas que había contenido por días amenazaban con desbordarse. «Lo sé, don Armando, pero si no lo intento, mi hija...» No necesitó terminar la frase. Armando detuvo su caminar, la miró fijamente y asintió una sola vez. «Conozco unas brechas por la Sierra de Puebla, rutas que ni los federales conocen, pero necesitas desaparecer por completo unos días. Necesitamos tiempo para preparar la salida». Antes de poder usar las rutas de escape de don Armando, Jimena necesitaba un último santuario, un lugar donde ni los satélites, ni los drones, ni los miles de ojos del cártel pudieran encontrarla. Y Armando, en su sabiduría de la calle, conocía el único lugar en la Ciudad de México que cumplía con esos requisitos: el bordo de Xochiaca, el gigantesco tiradero de basura en los límites con el Estado de México, un reino de parias, una ciudad construida sobre los desechos de la metrópoli, un lugar con sus propias leyes, su propia economía y una desconfianza feroz hacia cualquier forastero, especialmente hacia la autoridad o los criminales organizados que intentaban imponer su ley. Era un punto ciego en el mapa de Lampa. Conexión de Jimena con esa comunidad no era de poder, sino de humanidad. Durante años, la ropa que no lograba vender, las prendas con algún defecto o las que simplemente no salían, no las tiraba. Llenaba bolsas y una vez al mes las llevaba al bordo. No las aventaba como limosna. Buscaba a las lideresas de las familias de pepenadores y se las entregaba con respeto, como un regalo. Compartía comida con ellos, escuchaba sus historias. Un pequeño acto de decencia en un mundo que solo les daba la espalda. Nunca imaginó que esa simple amabilidad se convertiría en su salvoconducto. Don Armando la llevó en su camioneta hasta los límites del vertedero y desde ahí ella caminó sola hacia el corazón de las montañas de basura. Fue recibida con miradas de sospecha, pero en cuanto una de las mujeres mayores la reconoció, las caras cambiaron. «Es la doña de la ropa», dijo la mujer, y esa simple frase fue como una contraseña. Jimena
con la voz quebrada por el cansancio y la emoción, les pidió refugio. Les dijo que gente muy mala la perseguía y que necesitaba esconderse. No hicieron preguntas sobre quiénes o por qué. En su mundo, sabían que hay preguntas que es mejor no hacer. Le ofrecieron un lugar en una pequeña chabola hecha de lámina, plástico y cartón, un espacio que la protegía del sol y de las miradas curiosas. Por primera vez en días, Jimena se sintió segura, rodeada no por concreto y acero, sino por una muralla de lealtad ganada a base de dignidad. Jimena había encontrado una astilla de esperanza en el rincón más olvidado de la ciudad. Su lucha estaba lejos de terminar, y la sombra de El Hierro se cernía más grande que nunca. Si esta historia te mantiene al borde de tu asiento, ahora es el momento perfecto para suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas lo que sucede a continuación. Y déjanos saber en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Queremos saber hasta dónde está llegando la increíble historia de supervivencia de Jimena. Ahora, de vuelta a la tensa calma antes de la tormenta en el corazón del imperio de la basura. Desde su refugio improvisado, Jimena podía ver la monstruosa ciudad a lo lejos, un mar de luces parpadeantes que por la noche parecía una galaxia caída. Era un paisaje surrealista. El olor agrio de la basura en descomposición era constante, pero extrañamente ya no le molestaba. Era el olor de la seguridad, el perfume de la invisibilidad. Los días en el bordo eran una lección de supervivencia. Observaba a los pepenadores trabajar con una eficiencia asombrosa, clasificando montañas de residuos, encontrando valor en lo que el resto del mundo desechaba. En ellos vio un reflejo de sí misma, una experta en encontrar tesoros entre la basura, ya fuera un lote de ropa de marca en una paca o la oportunidad de salvar a su hija en el error de un cártel. Don Armando la mantenía informada a través de un viejo teléfono de prepago que le había conseguido, uno que usaban solo para llamarse a horas predeterminadas. Las noticias no eran buenas. El cerco en la ciudad se había intensificado. La foto de Jimena ya no solo circulaba entre los halcones, había sido filtrada a algunos noticieros de nota roja, presentada como una mujer desaparecida por quien se ofrecía una recompensa por información sobre su paradero. Era una estrategia brillante y perversa. Ahora no solo el cártel la buscaba, sino cualquier ciudadano tentado por el dinero. La sombra había convertido a toda la ciudad en su red de informantes. Cada día que pasaba, el plan de escape se volvía más riesgoso. A pesar del peligro creciente, la estancia en el bordo le dio a Jimena algo que había perdido, una oportunidad para pensar más allá del siguiente minuto. Rodeada por la comunidad de los olvidados, comenzó a trazar un plan más elaborado. Se dio cuenta de que simplemente huir no era suficiente. El Hierro era paranoico y obsesivo. La buscaría hasta el fin del mundo, no por el dinero, sino por el insulto a su poder. Si quería que Sofía y ella tuvieran alguna posibilidad de una vida normal, no podía solo escapar. Tenía que dejarle un mensaje a El Hierro, un golpe que lo hiciera reconsiderar el costo de la persecución. Una idea peligrosa, casi suicida, comenzó a tomar forma en su mente, una idea que combinaba la astucia de Tepito con la lógica brutal de sus enemigos. En su fortaleza de cristal en Santa Fe, El Hierro sentía cómo la humillación le carcomía por dentro. Habían pasado días y una simple vendedora de ropa se había evaporado, se la había tragado la tierra. Sus equipos de vigilancia, sus drones térmicos, su ejército de halcones y sus analistas de datos no habían servido para nada. La mujer era un fantasma. Cada informe negativo de sus lugartenientes era una gota de ácido en su orgullo. La noticia de su incompetencia ya empezaba a susurrarse en los oídos de sus superiores en Sinaloa. La pérdida de los 5 millones era un problema, pero la pérdida de su reputación, de esa aura de control y omnipotencia que lo definía, era una herida mortal. Se dio cuenta de que estaba buscando en los lugares equivocados. No se trataba de tecnología ni de fuerza. Tenía que atacar donde a una leona siempre le duele más, en su cría. La orden fue transmitida con una frialdad quirúrgica. El objetivo ya no era encontrar a Jimena directamente, era arrinconarla usando el cebo más preciado. Un equipo de 3 hombres, vestidos no como sicarios, sino como visitadores de una organización de caridad falsa,
con gafetes y carpetas. Entró al Hospital General a media tarde, la hora del cambio de turno de las enfermeras, cuando el caos era mayor. Se movieron con una seguridad y una calma que desarmaba cualquier sospecha. Nadie les prestó atención. Eran solo otras 3 almas caritativas en una ciudad llena de ellas. Su destino era el ala de cardiología pediátrica, un lugar de esperanzas frágiles y miedos silenciosos, un lugar que estaban a punto de profanar. Sofía dormía, su pecho subiendo y bajando en un ritmo superficial dictado por las máquinas a su lado. Su rostro pálido estaba sereno, ajeno a la maldad que acababa de cruzar el umbral de su habitación. Los hombres no hicieron ruido. Uno se quedó en la puerta, vigilando el pasillo. Los otros 2 se acercaron a la cama. No la tocaron. No dijeron una palabra. Uno de ellos sacó de una bolsa de regalo un objeto envuelto en papel de seda. Lo desenvolvió con cuidado y lo colocó sobre la mesita de noche, justo al lado de un vaso de agua y un libro de cuentos. Era una muñeca de trapo, la misma que Jimena le había cosido a mano cuando era niña, una réplica exacta, pero esta tenía un detalle macabro. En lugar de sus tiernos ojos de botón, solo había 2 agujeros negros y vacíos, con los hilos arrancados brutalmente. Fue una joven enfermera de nombre Laura, una recién graduada que le había tomado un cariño especial a Sofía, quien descubrió el objeto. Entró a la habitación para revisar los signos vitales de la niña y la vio. Se quedó helada. La muñeca sin ojos parecía gritar en silencio. No entendía el contexto, pero su instinto le dijo que aquello era una profanación, un mensaje de una crueldad incomprensible. Con las manos temblorosas, recordó el número de teléfono que Jimena le había dado en una de sus últimas visitas, para cualquier emergencia. Salió al pasillo, marcó el número desde su propio celular, y cuando Jimena contestó con un susurro cauteloso, la enfermera apenas pudo articular las palabras para describir lo que había encontrado en la mesita de noche de Sofía. La llamada encontró a Jimena en su chabola del bordo. Mientras escuchaba la descripción de la enfermera, el suelo pareció desaparecer bajo sus pies. El teléfono se le resbaló de las manos y cayó sin hacer ruido sobre un montón de ropa sucia. Se llevó las manos a la boca para ahogar un grito que le desgarraba la garganta desde el fondo del alma. No era solo miedo, era un sentimiento mucho más oscuro y complejo. La culpa de una madre que, en su intento desesperado por proteger a su hija, la había expuesto al peor de los depredadores. Cada paso que había dado, cada riesgo que había corrido, había sido para alejarla del peligro, y en cambio había pintado una diana gigante sobre su frágil pecho. El refugio del bordo, su sensación de seguridad, se convirtió en una broma cruel. Estaba a salvo, sí, pero su hija, su razón de ser, estaba al alcance de los monstruos. Se derrumbó sobre el suelo de tierra apisonada, y el llanto que había reprimido por días brotó con la fuerza de una presa reventada. Eran sollozos secos, convulsivos, el sonido de un corazón rompiéndose. Se golpeaba el pecho, una y otra vez, como si pudiera castigar físicamente a la culpa que la devoraba. Había fracasado. Había jugado con el diablo y había apostado la vida de su hija, y ahora el diablo había venido a cobrar. La imagen de la muñeca sin ojos se quemó en su mente, un símbolo de la inocencia mutilada, un presagio de lo que vendría después. Por un largo rato, no hubo plan, no hubo estrategia, solo la oscuridad absoluta de una madre que se sentía responsable de la sentencia de muerte de su propia hija. El sonido del teléfono de prepago vibrando sobre la ropa la sacó de su estupor. Era un número desconocido. Sabía quiénes eran. Con un esfuerzo sobrehumano se recompuso. Se secó las lágrimas con el dorso de la mano sucia, tomó el teléfono y contestó. La voz al otro lado era calmada, casi aburrida, lo que la hacía aún más aterradora. No era el Hierro, sino uno de sus lugartenientes. «Veo que recibiste nuestro regalo», dijo la voz. «Es solo una muestra, para que veas que no necesitamos encontrarte a ti para cobrar la deuda. La próxima vez no serán los ojos de la muñeca los que quitemos». Ximena no dijo nada. Solo apretaba el teléfono con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. El mensaje final fue entregado con la misma precisión cruel.
Queremos nuestro dinero. Todo. Tienes 48 horas para comunicarte y decirnos dónde será la entrega. Sin trucos. Si intentas algo o si no llamas, te empezaremos a mandar pedacitos de la niña en una caja. ¿Entendido, vendedora? La línea quedó muerta. El ultimátum colgaba en el aire viciado de la chabola, pesado y definitivo. Le habían quitado todas sus opciones. Le habían puesto una correa al cuello y el otro extremo lo tenían amarrado a la cama de su hija en el hospital. Ya no había a dónde correr, no había dónde esconderse. El juego del gato y el ratón había terminado. Ahora era una rehén a distancia, controlada por el terror más puro que un ser humano puede experimentar. Pero entonces algo en Jimena se rompió, o quizás algo se forjó. En el fondo de ese pozo de desesperación y culpa, una brasa de furia comenzó a arder. Era la rabia primigenia de una madre acorralada. Habían cruzado la única línea que no debían. Habían amenazado a su hija. El miedo no desapareció, pero fue consumido por esta nueva emoción, una ira fría, calculadora, tan intensa que le aclaró la mente. Se levantó del suelo. Sus ojos, antes llenos de pánico, ahora tenían el brillo duro y afilado del acero. La vendedora de Tepito, la fugitiva asustada, murió en ese instante. En su lugar nació una guerrera. Ya no se trataba de escapar. Escapar significaba dejar a Sofía vulnerable para siempre, vivir mirando por encima del hombro, esperando el día en que volvieran a encontrarla. No, la única manera de salvar de verdad a su hija era arrancar el mal de raíz. Tenía que enfrentarse al monstruo, no en sus términos, sino en los de ella. La idea que antes era una fantasía suicida, ahora se convirtió en la única opción lógica. Tenía que devolverles el golpe. Un golpe tan duro, tan inesperado, que el hierro, en su arrogancia, no lo viera venir. Un golpe que lo hiciera entender que meterse con la leona y su cría tenía un precio demasiado alto. Con una calma que habría helado la sangre de sus enemigos, tomó el teléfono y marcó el número de don Armando. Su voz, cuando habló, ya no era la de la mujer asustada que le había pedido ayuda. Era firme, controlada, con un filo cortante. «Don Armando», dijo, sin preámbulos, «cambio de planes. Ya no vamos a huir». Hubo un silencio en la otra línea. Armando podía sentir el cambio en ella, la transformación. «Me amenazaron con mi niña. Quieren que les entregue el dinero». Le contó el ultimátum, la muñeca, la amenaza. «Pero no se los voy a dar». «No así», continuó Jimena. «Van a venir a buscarlo, y cuando lo hagan, vamos a estar esperando. Usted me dijo que conocía la sierra. Yo conozco la maña, vamos a tenderles una trampa». El plan era una locura, una apuesta de todo o nada con las probabilidades en su contra. Pero en la voz de Jimena, Armando no escuchó locura, sino una certeza absoluta. Esta ya no era una víctima huyendo, era una cazadora preparando su emboscada. Su miedo por ella se mezcló con una punzada de admiración. «Dime qué tienes en mente, mija», dijo finalmente, su lealtad sobreponiéndose a la prudencia. Y Jimena comenzó a hablar, su mente tejiendo un plan que utilizaba su conocimiento del engaño callejero y la desesperación de sus enemigos en su contra. Iba a usar el dinero como cebo, pero no para comprar su libertad, sino para comprar una oportunidad de destruir a quienes la cazaban. El punto sin retorno había sido cruzado. La guerra había comenzado. La elección del campo de batalla fue de don Armando, una vieja fábrica de procesamiento de sal abandonada cerca de lo que fue el lago de Texcoco. Era un paisaje sacado de una pesadilla, un esqueleto de concreto y acero oxidado emergiendo de una llanura de tierra salitrosa y agrietada. El viento soplaba sin cesar, cargado de polvo y de los fantasmas de una industria muerta. Era un laberinto de pasillos, tanques corroídos y edificios en ruinas, un lugar tan desolado que nadie se acercaría por voluntad propia. Era perfecto, lejos de cualquier mirada, con múltiples puntos para una emboscada y una acústica que convertía cada eco en un arma, un lugar donde la tecnología de sus enemigos sería inútil y el conocimiento del terreno lo sería todo. El plan de Jimena no era una estrategia militar, sino una obra de teatro callejero llevada a su máxima expresión.
La maña de Tepito contra la fuerza bruta del cártel. El primer acto fue la llamada. Usando el teléfono de prepago, llamó al número que la había contactado. Forzó su voz para que sonara quebrada, derrotada, la voz de una madre que se rinde. Aceptó todas las condiciones. Lloró. Suplicó que no le hicieran daño a su hija. Fue la mejor actuación de su vida. Les dio la ubicación de la fábrica de sal, asegurándoles que llevaría el dinero y que iría sola. La arrogancia en la voz del lugarteniente fue palpable. Habían ganado. La vendedora estaba rota. Cayeron en la trampa con una facilidad casi insultante. Las siguientes 36 horas, Jimena y don Armando trabajaron sin descanso. No prepararon trampas mortales, sino un escenario de caos. Aflojaron láminas de metal en los techos para que cayeran con un estruendo al cortar una cuerda. Colocaron trapos empapados en diésel en puntos estratégicos, listos para ser encendidos y crear focos de incendio que sirvieran como distracción y generaran un humo denso. Bloquearon pasadizos con escombros para crear callejones sin salida, forzando a cualquiera que entrara a seguir una ruta predeterminada, una que los llevaría exactamente a donde Jimena quería. Armando, con su conocimiento de mecánica, saboteó una vieja sirena de la fábrica para poder activarla a distancia, añadiendo un elemento más de confusión auditiva al caos que planeaban desatar. El papel de don Armando era el más arriesgado. Su tráiler, un monstruo de 18 ruedas, era el as en la manga. Lo estacionó detrás de una colina de sal petrificada, fuera de la vista de la entrada principal, pero con una línea directa hacia el punto donde se llevaría a cabo el supuesto intercambio. Él permanecería oculto en la cabina, esperando la señal de Jimena. Su camión no era un arma de ataque, sino la llave de la jaula. En el momento preciso, se convertiría en un ariete, en una muralla móvil que sembraría el pánico y bloquearía la única salida del complejo. Era un plan suicida, y ambos lo sabían. Pero al mirar la determinación en los ojos de Jimena, Armando supo que no había marcha atrás. Estaba pagando su deuda de honor. Mientras Armando preparaba su parte, Jimena se adentraba en el corazón de la fábrica, memorizando cada sombra, cada rincón, cada pila de escombros. Se movía con la seguridad de quien reclama un nuevo territorio. El miedo por Sofía no se había ido. Seguía ahí, un nudo ardiente en su estómago, pero ahora era el combustible que alimentaba su determinación. Ya no era la víctima, era la arquitecta de la venganza de una madre. Repasaba el plan una y otra vez, visualizando los movimientos de sus enemigos, anticipando sus reacciones. Iban a llegar esperando encontrar a una mujer sola y aterrorizada. En cambio, se encontrarían con un fantasma, un poltergeist de la sal y el óxido que convertiría su fortaleza en su tumba. La tarde del día señalado, el aire se sentía pesado, cargado de electricidad estática. Un convoy de 4 camionetas negras apareció en el horizonte, levantando una nube de polvo blanco que anunciaba su llegada. Se movían con la arrogancia de un depredador que no teme a nada. Jimena, oculta en una de las torres más altas, los observó a través de unos viejos binoculares. Vio a los sicarios bajar vestidos con equipo táctico, armados hasta los dientes. Y entonces lo vio a él, el Hierro. Había venido en persona, incapaz de resistir el placer de ver a la mujer que lo había humillado de rodillas. Su presencia era el sello de su arrogancia y el seguro de que la trampa funcionaría. Su ego era el cebo que él mismo había mordido. Los hombres se adentraron en el edificio principal de procesamiento, sus botas resonando en el silencio fantasmal. Se esparcieron con eficiencia, táctica, asegurando el perímetro. El Hierro y su guardia personal se quedaron en el centro, esperando a su víctima. Fue entonces cuando Jimena dio la primera señal. Cortó una cuerda delgada y a 50 metros de distancia, una pila de trapos empapados en diésel se encendió, creando una llamarada súbita y una densa columna de humo negro. «¡Revisen eso!», gritó uno de los hombres. 2 sicarios se separaron del grupo para investigar, exactamente como Jimena había previsto. La manada había comenzado a dividirse. Comenzó el juego. Jimena se movía por las pasarelas superiores, una sombra entre las sombras.
Lanzaba piedras para crear ruidos en una dirección, haciendo que los sicarios se movieran hacia el eco mientras ella se deslizaba en la dirección opuesta. Activó la sirena saboteada y un aullido ensordecedor llenó el complejo, haciendo imposible la comunicación por radio. El pánico comenzó a filtrarse entre los hombres de El Hierro. Estaban en un ambiente hostil, cazando a un enemigo que no podían ver, pero que estaba en todas partes. Una enorme lámina de metal cayó con un estruendo aterrador, separando a otro par de sicarios del grupo principal. No había heridos, pero la desorientación era total. El cazador se había convertido en la presa. El Hierro, furioso, se dio cuenta del engaño. «Es una trampa. Suban. Encuéntrenla», gritó, su voz llena de rabia. Pero ya era tarde. Jimena los había llevado a una gran sala abierta con una sola entrada y salida. Se paró en Minspomsindosans, una pasarela directamente sobre ellos, todavía oculta en la oscuridad. «Buscabas a una vendedora, ¿verdad?», gritó, su voz amplificada por la acústica del lugar, sonando casi como la de un espíritu. «Aquí estoy. Pero te equivocaste de vendedora. En Tepito aprendemos que nunca debes subestimar a una madre que protege a su cría». Los hombres levantaron sus armas, apuntando a la oscuridad, disparando a la nada. En ese preciso instante, un rugido ensordecedor sacudió los cimientos del edificio. Era Don Armando. El tráiler, como una bestia apocalíptica, reventó a través de una pared de ladrillos que se creía sólida, embistiendo dos de las camionetas del cártel y bloqueando por completo la salida de la fábrica. El caos fue absoluto. El polvo, los escombros y los gritos llenaron el aire. Los sicarios, desconcertados, se giraron hacia la nueva amenaza, dándole a Jimena la oportunidad que necesitaba. En medio de la confusión, se deslizó por una cuerda que había preparado y corrió hacia una salida de emergencia en el lado opuesto del complejo. La emboscada no había sido para matar, sino para crear una tormenta perfecta de pánico y confusión, y había funcionado más allá de sus sueños más salvajes. Se reunió con don Armando en el punto acordado, a 1 kilómetro de la fábrica. El viejo transportista se desplomó al bajar del camión. Una bala perdida, disparada al azar durante el caos, lo había alcanzado en el abdomen. La sangre manaba de la herida, tiñendo de rojo su camisa de trabajo. Jimena intentó detener la hemorragia, pero ambos sabían que era inútil. «Lo logramos, mija», dijo él, con una sonrisa cansada. Le entregó una mochila. Dentro había dinero, una pequeña parte de lo robado, junto con pasaportes falsos para ella y Sofía, y las llaves de un coche viejo estacionado en la siguiente población. «Tu padre estaría orgulloso. Le pagué mi deuda». Y con esas palabras, don Armando, el último hombre de honor que conocía, murió en sus brazos. El precio de la libertad fue devastador. Mientras se alejaba en el coche destartalado, con lágrimas cegándola, Jimena entendió el verdadero costo de su victoria. Había ganado la vida de su hija, pero había perdido su propia identidad, su hogar, su pasado y al único amigo que le quedaba. Era una fugitiva, una fantasma con un nombre falso y un futuro incierto. Dejó atrás a un cártel humillado, a un líder cuya reputación había quedado hecha trizas, obligado a huir ante la llegada de la policía alertada por la llamada anónima de Armando. Dejó atrás el dinero, la violencia y la vida que una vez fue suya. Se llevó solo lo esencial, la oportunidad de empezar de nuevo. Meses después, en un pequeño y tranquilo pueblo en las sierras de Argentina, el aire olía a eucalipto y a tierra húmeda. Sofía, con las mejillas sonrosadas y el cabello creciendo de nuevo, corría por un campo verde persiguiendo mariposas. La cirugía había sido un éxito. Su risa, un sonido que Jimena temía haber perdido para siempre, era ahora la banda sonora de su nueva vida. Había funcionado. Todo el horror, toda la sangre y toda la pérdida habían valido la pena por ese sonido. Jimena, ahora conocida como Elena, la observaba desde el porche de su modesta casa, donde manejaba una pequeña tienda de telas. Pero la mujer que observaba a su hija ya no era Jimena Vargas. Era alguien más, una persona forjada en el fuego del miedo y la pérdida. Sus ojos, aunque tranquilos, mantenían una vigilancia perpetua. Una sonrisa rara vez llegaba a sus labios. Había comprado la seguridad de su hija con su propia paz.
Vivía en un exilio autoimpuesto, una vida anónima y segura, pero siempre consciente de la sombra de su pasado, un fantasma que la acompañaría por el resto de sus días. Había ganado la guerra, pero las cicatrices de la batalla eran profundas y permanentes. Mientras tanto, en los pasillos ruidosos y caóticos del Tianguis de Tepito, una leyenda había nacido. Nadie sabía la historia completa, los detalles se habían perdido y magnificado con cada recuento, pero el núcleo del mito permanecía. Hablaban en susurros de la leona del barrio, la vendedora invisible que se había enfrentado a la sombra y le había arrebatado su tesoro para salvar a su cría. Una mujer común que había humillado a los hombres más peligrosos y luego se había desvanecido como el humo. Su historia se convirtió en una advertencia para los poderosos y en un cuento de esperanza para los oprimidos, un recordatorio de que en el corazón del barrio más bravo, la fuerza más formidable no era la de las balas, sino la de una madre acorralada,